Shalom, mis amados hermanos. Qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, aunque estamos ahora en la ciudad de San Petersburgo, pero podemos abrir nuevamente la palabra de Dios y escudriñarla, estudiarla. Y tenemos un tema muy importante acerca del libro de la vida y de los que están inscritos en ese libro. Así que bueno, pongamos mucha atención. Pero antes de comenzar, vamos a pedirle a Jesús su misericordia, su gracia para profundizar, entender, amén. Y sobre todo para vivir lo que estamos aprendiendo. Señor Jesús, estamos delante de ti, Señor, y te pedimos, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a conocer tu voluntad. Ayúdanos a vivir conforme, Señor, todo lo que está en tu corazón. Queremos, Padre, llegar hasta el final. Queremos glorificar tu santo nombre. Por eso te pedimos, Jesús, sé con todos nosotros, Señor. Ven, te necesitamos, Jesús. Amén. Entonces, amados, el tema, el libro de la vida, y vamos a ir a Apocalipsis 20, versículo del 11 hasta el 15, y dice así: Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en el trono, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a sus muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis amados hermanos, es un tema que tal vez lo hemos escuchado, ya lo conocemos, pero vamos, con el favor de Dios, con mucha humildad, a una vez más aprender, una vez más interiorizar estas cosas que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del día final, o sea, del momento cuando va a juzgar a todos. Dice que tanto la tierra como el mar, el Hades y todo, o sea, donde murieron cada persona, todos serán levantados para que se pongan delante del trono blanco. ¿Y qué vemos? Que hay muchos libros, porque en ellos están escritos todos los hechos de cada una de las personas. Y hay otro libro que es el libro de la vida, y dice: y todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lamentablemente, en ese lago de fuego estará el mismo Satanás con todos aquellos demonios que se rebelaron contra Dios, y también a todos aquellos que van a seguirle por haber pecado contra Dios. Nos daremos cuenta quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida y quién no. El libro de la vida es como un libro de registro de los ciudadanos de aquel país, de la Patria Celestial. Cuando un bebé nace, los padres van a un lugar donde registran a los niños, porque cada uno tiene que estar en la base de datos, amén, de la ciudad, del país, también de todo el mundo, porque llevan esa cuenta, cuántos nacieron, cuántos murieron, y a los padres le dan el documento de nacimiento del bebé, que nació tal día, tiene tales padres, y pues ese es el documento que él puede vivir. Puede ir al círculo infantil, después estudiar en la escuela, después a los 18 años, bueno, aquí en Rusia dan el pasaporte, que también es un registro, ¿no? De que es una persona, un ciudadano de tal ciudad, de tal país. Bueno, prácticamente es lo mismo que sucede con el libro de la vida. Para poder entrar al reino de los cielos, a ese país donde vive el Señor Jesús, donde viven los ángeles y todos los santos que hasta el día de hoy murieron y están descansando con el Señor, para poder entrar ahí tenemos que estar registrados en el libro de la vida. Pablo en Filipenses 4:3, Filipenses tiene solamente, ¿cómo decirlo? Pues es una epístola.
Pablo en Filipenses 4:3 dice, hace una referencia al libro de la vida. Mira cómo lo dicen. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron conmigo y en el Evangelio, con Clemen también. Habla de unas mujeres que estuvieron con Pablo combatiendo, o sea, llevaban la lucha, la misma lucha en Cristo por el Evangelio, y dice, ayúdalas. Y también a los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué vemos aquí? Que la persona puede tener la certeza que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y también nosotros como cristianos tenemos la confianza de que nuestros hermanos en Cristo también están inscritos en el libro de la vida. Y Pablo le dice a uno de los hermanos, ayuda a estos que están inscritos en el libro de la vida. Hoy el Espíritu Santo nos está ayudando para que permanezcamos fieles hasta el final y que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Amén. La primera vez que encontramos la mención de este libro, del libro de la vida, es en Éxodos 30, 32 y 33. Vamos a leer primeramente el 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, nuevamente encontramos un libro donde o se escribe o se borra el nombre. Dice, el que pecare contra mí, a este raeré, o sea, quitaré, borraré de mi libro. O sea, era un libro que desde la antigüedad, o sea, desde antes de la fundación del mundo, ya existía. Y es el libro de Dios, le pertenece solamente a Dios. Él es el único que tiene derecho de borrar y de inscribir el nombre de tal o tal persona en ese libro de la vida. Pero ¿por qué Dios le dijo así a Moisés? ¿Por qué le respondió de esta manera? Porque Moisés, que estaba pidiendo a favor de su pueblo, dijo estas palabras. Vamos a leer el versículo 32. Dice, que perdones, le pide Moisés, que perdones ahora su pecado, el del pueblo, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, Moisés tenía el conocimiento de ese libro. Ya el Espíritu Santo le había dado a entender que Dios tiene un libro donde están inscritos los nombres de los que van a ser salvos. Y Moisés intercediendo por su pueblo, digamos así, hasta que manipula un poco a Dios. Le dice, quita entonces mi nombre del libro. Pero ¿qué le respondió el Señor? El que pecare, a ese borraré de mi libro. Amén. Vemos una advertencia y es muy horrible, es horrenda esa advertencia de lo que Dios está hablando. Una de las cosas que podemos escuchar de parte de Dios como que nos debe traer mucho temor es precisamente esta advertencia. El que pecare, su nombre será borrado del libro de la vida, del libro que le pertenece a Dios. Vamos ahora, mis amados hermanos, a Apocalipsis 22, ya el último capítulo, versículo 18 y 19, porque Dios nuevamente nos está advirtiendo sobre quitar el nombre del libro de la vida. 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro, en este libro, en el cual, en la Biblia. Dios tiene muchos libros, ¿se dan cuenta? Uno de ellos es la Biblia, es la palabra de Dios. Dice que si alguno añade a algo de lo que está escrito en este libro, si alguno quitare, traerá las plagas. Si alguien añade algo a estas palabras que Dios dejó en su libro, en la Biblia, dice, traerán sus plagas. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Imagínense qué horrendo es escuchar que tu nombre será apartado del libro de la vida si pecas contra Dios, si añades algo
a la palabra de Dios o si quitas algo de la palabra de Dios. Lamentablemente, muchos se toman el pecado sobre su alma de distorsionar la palabra de Dios. En algunas religiones hasta han quitado versículos de la Biblia. Tienen sus razones porque ofenden, porque no tienen que ser leídas, porque miles de cosas que inventan o le añaden cosas a su manera de pensar. Pero ¿qué Dios dijo? Vendrán plagas horribles y su nombre será borrado del libro de la vida. Le quitaré la parte de la vida eterna. Esto, mis amados hermanos, como ya dije, debe traer temor a nuestros corazones. Dios nos va a juzgar. Dios va a juzgar a cada uno según sus hechos, según aquellos libros que están escribiéndose para con nosotros. Cada minuto, cada segundo, cada pensamiento, cada palabra, cada hecho, cada acción, todo está escrito en nuestros libros. Que seguro los ángeles son los que llevan, ¿no? Esos libros, esos apuntes, cada uno, ¿no? Pues tiene su ángel y cada ángel escribe toda nuestra vida en ese libro, en esos libros. Pero lo más horrible es que tu nombre no esté escrito en el libro de la vida. Si no está escrito en el libro de la vida, no tienes acceso a la vida eterna con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Daniel, el profeta Daniel, también escribió las palabras de Dios acerca del libro de la vida. Vamos a ir a Daniel 12. Versículo 1 y 2 dice así. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, le está hablando a Daniel acerca de Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión eterna. ¿Ya ven? Nuevamente hay un libro donde están o escritos o no están escritos. ¿Y qué dicen? Se levantarán muchos para la vida y otros para la confusión eterna. Los que se levantarán para la vida eterna es porque sus nombres están escritos en ese libro, mas los que no fueron escritos recibirán una vergüenza y confusión eterna. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer a Dios, porque pecaron contra Dios, como Dios dijo, el que pecare, a ese borraré de mi libro. ¿Cuál es la voluntad de Dios en todo esto? ¿Qué Dios nos quiere enseñar? Que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia, y Él quiere que todos se salven. Él quiere que los nombres de cada persona esté en ese libro. Vamos a 1 de Timoteo 2, versículo 4 y 5. El cual quiere, Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué vemos? Dios quiere que los nombres de cada persona, de cada ser humano nacido en esta tierra, esté escrito en el libro de la vida. Pero ¿qué sucede entonces si esa es la voluntad de Dios? Que las personas no quieren obedecer la palabra de Dios. No quieren ir a Jesucristo, al único mediador entre Dios y los hombres. Ese es el gran problema. De parte de Dios, Él hizo todo para hacer posible que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. Pero el hombre, lamentablemente, escoge en su libre albedrío, escoge hacer el mal, aunque eso no es la voluntad de Dios. Dios no nos dio libre albedrío para hacer lo malo, sino para escoger siempre lo bueno. Pero el hombre, engañado por el diablo, engañándose a sí mismo, decide no creer. Pero sí es la voluntad de Dios que todos sean salvos. Jesús también habló de la voluntad de su Padre al respecto de esto. Vamos a ir a Juan 6. Versículo 38 al 40. Juan
6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios para con su Hijo, que todos los que vienen a Jesús, Jesús los lleve y los hasta el final, que los haga resucitar allá en aquel día para que entren al reino de los cielos. Y seguimos en el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él también tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Ya ven? Jesús mostró la voluntad de su Padre, no solamente para con Él, sino también para con nosotros. Él nos dice dos cosas importantes de la voluntad de Dios. El que vea al Hijo, primero, tenemos que ver a Jesús. Y segundo, creer en Jesús. Vamos ahora punto por punto. Ver a Jesús. ¿Cómo verlo si ya Jesús no vive en esta tierra? Él nació 2000 años atrás como hombre, vino por mujer, María, creció hasta los 30 años, se bautizó, 3 años y medio, hizo la obra de Dios, la voluntad de Dios que Dios le había enviado para salvar a Israel, salvar a toda la humanidad, llegó a la cruz, resucitó al tercer día y ahora está sentado en el trono. ¿Cómo pues podemos ver a Jesús? Y es la voluntad de Dios que lo veamos. Jesús está abierto para nosotros cuando ponemos fe y nos lo miramos con los ojos de fe. ¿Cómo lo hizo David? Fíjense que David vivió muchos años atrás, antes de que naciera el Salvador Jesucristo. Pero aún así, David ya veía a Dios. Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Pero fíjense la traducción en ruso. Siempre vi al Señor delante de mí. Siempre miré al Señor delante de mí. ¿Cómo era posible que David pudiera ver a Dios si a Dios nunca nadie lo ha visto? Y Dios ha revelado solamente a su Hijo Jesucristo, pero que en aquel entonces Él no había venido. Porque David amaba a Dios, creía en Dios, confiaba en Dios y veía a Dios con ojos de fe. Él tenía en su mente, en su corazón, a Dios delante siempre. David lo vio con los ojos de fe, así nosotros tenemos que mirar a Jesús con ojos de fe. En plena confianza que Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha y es nuestro ayudador. Así lo veía David. Y no solamente David, también todos los hijos de Dios, todos los siervos de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento siempre vieron a Dios delante de ellos, por eso vivían una vida santa. De otra manera no se puede vivir una vida santa si tú no tienes el pensamiento, como decir, tu razón, tu corazón lleno de Dios. Noé caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa? Que ellos vieron a Dios delante de ellos y por lo tanto iban por su camino. Y ahora nosotros tenemos a Jesucristo, que sí fue revelado a la tierra como hombre en carne y hueso, y dice, el que lo ve tendrá vida eterna. Con esos ojos de fe debemos nosotros ver a Jesús cada minuto. Cuando nos levantamos, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando conversamos, en esos momentos estamos conversando con ustedes. Bueno, estoy enseñándoles lo que el Señor me ha enseñado a mí o compartiendo lo que el Señor ha compartido conmigo y el Señor está presente en esta conversación.
Cuando trabajamos tenemos que ver a Jesús siempre delante de nosotros. ¿Para qué? Para hacer las cosas como para Dios y no para los hombres. Para agradar a Dios y no solamente para agradar a los hombres. Cuando también nos acostamos, tenemos que tener ese pensamiento: Dios está aquí conmigo. Y yo te veo, Señor, con ojos de fe. Yo sé que estás aquí. Y no le permitirás a tus pensamientos vagar por ilusiones vanidosas. Y no le permitirás a tu carne, como decir, desenvolver pasiones desordenadas. Porque tus ojos están viendo a Dios. La santidad de Dios siempre está delante de ti. Tú no puedes pecar porque amas a Dios. Eso es ver a Dios. Eso es ver a Jesús en tu vida constantemente. Tener presente a Dios siempre es vivir en santidad. ¿Ya ven? La voluntad de Dios es que veamos a Jesús, pues podemos ver a Jesús cuando lo tenemos siempre presente en nuestras vidas y por lo tanto nuestras vidas son santas, están en constante santificación. Si el niño o alguna niña tuvieran a Jesús delante de sí, si pusieran su corazón en agradar al Santo Dios, no desobedecerían, no hicieran pecados, no fueran a fornicación los jóvenes, porque vieran a Dios ahí delante de ellos y su santidad y tuvieran temor de ir a fornicar. Pero como no tienen temor de Dios, no tienen a Dios delante de sí, como cerraron sus pensamientos para no tener a Dios en su cabeza, dice: por cuanto no quisieron tener a Dios en sus pensamientos, Dios los entregó a hacer cosas vergonzosas. Pero si tenemos a Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, lo tenemos delante de nuestros ojos, no vamos a pecar porque le amamos, porque sabemos que eres un Dios temeroso, digno de temor, me refiero. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y nosotros al saber esto, lo vemos, lo entendemos y nos cuidamos. Eso es ver a Jesús cada día en nuestras vidas. Y lo más interesante es que cuando lleguemos precisamente a ese juicio final, cuando estaremos delante del trono blanco, y el Señor abrirá los libros de nuestros hechos y nos va a juzgar según las cosas que hemos vivido, estoy segurísima que los ángeles dirán: este tuvo al Señor siempre delante de sí. Esta hija se guardaba en santidad porque veía a Jesús delante de sí. Y veremos en una pantalla bien enorme, que seguro será por todo el cielo para que todos los millones y millares de personas todos lo vean, y verán cuando vivíamos y Jesús estaba delante de nosotros. Y no lo podíamos ver con estos ojos, pero sí lo veíamos con los ojos de la fe. Eso me quiere hacer llorar. Jesús siempre está delante de nosotros. Él siempre está detrás de nosotros. Él está a mi diestra, dice: no resbalaré. Eso significa: yo no voy a pecar, porque Dios está siempre conmigo. Eso lo puede decir solamente el que tiene fe verdadera en Dios. Y veremos que sí, Dios estaba siempre delante de nosotros y sí lo podíamos ver, pero con ojos de fe. Y llegará el día, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo tener un limpio corazón? Cuando tú amas a Dios, cuando tú lo tienes presente en tu vida, día tras día, minuto tras minuto. Cuando tú vas en oración y tú sabes que tú no estás orando a la pared o a un ídolo, sino al Dios vivo, al Dios santo que te ve. Agar dijo: ese es el viviente que me ve. Tener eso presente siempre en nuestras vidas, que Dios nos está mirando, que Dios nos está observando, que Dios está escribiendo todo lo que estamos haciendo. Eso es ver a Jesús. Y número 2, lo que pide Dios: creer en Jesús. En todo lo que Él dijo, en todo lo que Él hizo y en todo lo que prometió. Creer implica obediencia. No hay una fe verdadera si no hay obediencia a Dios. Una obediencia absoluta a su voluntad, así como la tuvo Jesús para con su Padre.
Él era tan obediente, por eso él dijo, yo vine aquí no a hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, para creer en Jesús, tenemos que ser obedientes. Otro punto, creer en Jesús es amar a Dios, amar todo lo que Dios ama y aborrecer todo lo que Dios aborrece. Creer es confianza, una confianza absoluta en mi Dios, que yo sé que Él tiene todo bajo control. Él tiene mi corazón en sus manos. Él tiene mi vida en sus manos. Él tiene mi salud en mis manos. Él tiene mi familia en sus manos. Una plena confianza, eso es creer. Eso es tener fe. Conociendo a Dios, quién es Él, con todos sus atributos. Dios es santo, Dios es amor, Dios es poderoso, Dios es magnífico, Dios es humilde. Se presentó en forma de Jesús humildemente para con nosotros y nos abrió y nos extiende su mano. El Dios todopoderoso sentado en el trono vino a esta tierra para extendernos nuestras manos. Eso es humildad. Conociendo a tal Jesús, uno lo conoce, obedece y confía en ese Señor. Creer es ser fiel hasta el final. Bueno es comenzar el camino, pero mejor es terminarlo. Bueno es comenzar la obra, pero lo mejor es terminarlo. La fe te lleva a ser fiel a Cristo hasta el final. Y Dios prometió a todos aquellos que creen en Jesús, a todos aquellos que quieren ser fieles hasta el final, prometió algo hermoso relacionado con el libro de la vida. Vamos a ir a Apocalipsis 3:5. Dice así, Dios hablando a Sardis, la iglesia de Sardis, dice, el que venciere, el que cree, vencerá. Amén. El que cree en Jesús lo ve constantemente y vence al pecado, vence a este mundo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Amados, esta es una hermosa promesa. Tenemos que vencer. Ya Dios prometió. Él dijo, no borraré su nombre del libro de la vida. Vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos horribles, amados hermanos, cuando la maldad se ha multiplicado, cuando la guerra está avanzando, cuando hay falta de amor por todo el mundo. Pero el Señor dice, el que venciera todo esto, el que se va a aferrar a mí, el que me va a ver cada día en su vida, el que me va a amar cada día en su vida, el que va a vencer al pecado, al que prefiera morir por la santidad que vivir en los deleites de este mundo, el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre. Aleluya. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, mis amados hermanos. Hay tantos cristianos que se avergüenzan de Jesús. Hay tantos cristianos que en los momentos difíciles se rinden, que cuando vienen problemas, cuando la salud falla, cuando en el trabajo hay problemas, en la familia hay problemas, en el matrimonio hay problemas, se rinden y dejan de seguir a Jesús. Y el Señor dice, pero si vencieres, yo proclamaré tu nombre delante de mi Padre. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios haga tal cosa, amados hermanos? Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Amados hermanos, tenemos una gran tarea. Es amar a Jesús, serle fiel hasta el final, hacer que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida para tener el privilegio de entrar al reino de los cielos. Pero no estamos solos en esa tarea. En esa tarea tenemos al Espíritu Santo que nos pone el sello de la salvación, ese sello que nos dará entrada al reino de los cielos. Porque cuando entremos, cuando estaremos delante de las puertas,
los ángeles miran al libro. Señor, este nombre sí está aquí en el libro. Y el Espíritu Santo dirá, si yo lo conozco, Él tiene mi sello en su frente. Permite que entre. Y así pues solamente entraremos. El Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a guiar. Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador. Por eso, amados hermanos, no podemos rendirnos ahora que estamos ya a las puertas del fin. No podemos rendirnos, tenemos que seguir adelante. Dios se merece que sigamos adelante. Y ahora surge una pregunta. ¿Quieres que tu nombre permanezca en el libro de la vida? Ama a Dios, cree en Dios y vive en santidad. Que el Señor les bendiga grandemente.